Si el aliento de la madrugada llega como una brisa tibia que se cuela entre las cortinas, imagina que cada rayo de luz que se asoma por la ventana es una pequeña invitación escrita en oro, una nota que el universo ha dejado justo en la punta de tus dedos. No importa cómo haya sido la sombra de la noche anterior, el presente se despliega ante ti como un lienzo limpio, listo para recibir los colores que elijas. Siente en este instante la suavidad de la cama bajo tu piel, el canto silencioso de los pájaros que todavía duermen. Y reconoce que todo eso es una promesa latente de posibilidades infinitas. Ahora cierra los ojos por un momento y respira profundo, como si inhalaras un suspiro de paz hecho luz. Cada inhalación lleva consigo la frescura del amanecer, cada exhalación suelta los nudos de la preocupación que suelen aferrarse al cuello al despertar. Permite que esa respiración sea el primer acorde de una melodía que tú mismo compón, una canción que empieza con gratitud y termina con la certeza de que hoy será diferente. Cuando el corazón se abre a esa vibración, el mundo entero parece responder con una sinfonía sutil, las hojas que caen al suelo, el crujir de la madera bajo tus pies, el murmullo del café que se prepara lentamente en la cocina. Cada detalle se vuelve un recordatorio de que la vida, en su forma más pura, está enviándote un abrazo. Si este mensaje resonó en tu interior, no dudes en suscribirte para seguir explorando juntos este camino de transformación. Además, me encantaría conocer tus experiencias. Cuéntame en los comentarios qué pequeñas prácticas matutinas has probado y cómo han influido en tu día. Tu voz es esencial para crear una comunidad donde cada amanecer sea una oportunidad de crecimiento compartido. Continuemos entonces profundizando en la magia que se esconde en los primeros momentos del día. Imagina que la mañana es como un jardín recién regado. Cada semilla que plantas con intención germina en la tierra fértil de tu mente. El simple acto de decir gracias a la vida por el aire que inhalas, por la luz que envuelve tu habitación, por el silencio que aún persiste antes del bullicio, actúa como un fertilizante invisible que nutre esas semillas. La gratitud no es solo una palabra, sino una frecuencia que vibra y hace eco en cada célula del cuerpo, alineando tu energía con la corriente natural del universo. Piensa en la diferencia entre cargar una mochila llena de rocas y caminar con una ligera capa de plumón. Cuando en la mañana eliges enfocarte en lo que te sostiene, en lo que te eleva, dejas atrás el peso de las responsabilidades que a menudo nos atan sin que nos demos cuenta. No se trata de negar las obligaciones, sino de reconocer que tu poder nace antes de que la agenda se llene. Si en vez de preguntar ¿qué tengo que hacer?, decides preguntar ¿qué deseo crear?, la respuesta cambiará el tono de todo el día. Un simple hoy elijo la serenidad abre una puerta que permite que la tranquilidad fluya como un río sereno, mientras que necesito arreglar todo actúa como una barrera que detiene la corriente. Al abrir tus ojos, pon tu mano sobre el corazón y repite en voz baja, como un susurro al viento: estoy alineado con la abundancia. Deja que esas palabras se sientan, no como un mantra vacío, sino como una declaración que se inscribe en la intersección entre lo que eres y lo que deseas ser. Cada frase que pronuncias es una brújula interna que orienta tus decisiones, tus gestos, tus interacciones con los demás. Cuando hablas con tu propia esencia con cariño, como lo harías con un ser querido que acaba de despertar, creas un campo magnético que atrae experiencias suaves y resonantes. Recuerda que el entorno también es un espejo que refleja la energía que llevas dentro. Si rodearte de personas que vibran con optimismo y compasión, tu propia luz se intensifica. Si te encuentras inmerso en conversaciones que alimentan el miedo o la duda, tu energía se dispersa como niebla al sol. No es necesario cortar lazos de forma abrupta, pero sí puedes escoger dónde pasar tu tiempo y a quién le das tu atención. La vida te brinda infinitas oportunidades para reencontrarte con almas afines. Basta con abrir la puerta de tu corazón con una invitación silenciosa. Aquí hay espacio para la alegría. En este punto, la práctica de la intención matutina se vuelve una danza delicada entre la mente y el cuerpo.
Visualiza tu día como una hoja en blanco que se llena con cada pensamiento que proyectas. Si imaginas que cada acción es una pincelada de color, puedes elegir tonalidades de calma, de creatividad, de amor, un pequeño ritual. Colocar una vela encendida, observar el reflejo del sol en el agua de un vaso. Tocar suavemente una planta que crece cerca puede convertirse en un ancla que te mantiene presente y despierto a lo que realmente importa. El momento en que decides dejar de intentar controlar cada detalle es también el instante en que el universo muestra su generosidad. No es que el mundo deba arreglar tus problemas, es que al permitir que el flujo de la vida se deslice a través de ti, descubres soluciones que aparecen como destellos en la penumbra. Cuando el miedo a lo desconocido se disuelve, la curiosidad se instala, y la curiosidad es la llama que enciende la innovación. Cada desafío que surge, entonces, deja de ser una carga y se transforma en una oportunidad para expandir tu horizonte interno. Ahora profundicemos en la idea de que cada mañana es una puerta que se abre a la posibilidad de experimentar amor en cada rincón. Imagina caminar por una calle cualquiera y sentir que cada paso está acompañado por una corriente invisible de calidez. Esa corriente no depende de gestos grandiosos, se alimenta de pequeñas atenciones, un saludo sincero a un desconocido, una sonrisa que reconoce la humanidad del otro, una pausa para observar el cielo antes de sumergirte en la rutina. Cuando tú irradias amor, el entorno responde reflejando ese mismo amor, como una ola que devuelve la energía que la impulsa. Piensa también en el poder de la palabra yo soy. Cada afirmación que pronuncias es como sembrar una semilla en la tierra de tu inconsciente. Decir yo soy capaz de encontrar paz en medio del caos no solo cambia tu percepción momentánea, sino que reprograma la manera en que tu cerebro interpreta las situaciones futuras. Con el tiempo, esas declaraciones se convierten en la base de tu identidad, y la identidad informa tus hábitos, tus decisiones y, en última instancia, la forma en que el universo se alinea contigo. Así, la práctica constante de afirmaciones matutinas no es un acto de vanidad, sino una construcción deliberada de tu propio templo interior. A medida que el día avanza, mantén la atención en ese susurro interno que dice estoy a salvo. Permite que ese sentimiento de seguridad se convierta en tu escudo contra las turbulencias externas. Cuando la mente empieza a divagar hacia preocupaciones o recuerdos dolorosos, regresa suavemente a la sensación de tu pecho vibrando con vida. Esa práctica, aunque sencilla, es como una lámpara que ilumina el camino en la noche más oscura. No disipa la oscuridad por completo, pero te brinda la claridad suficiente para seguir adelante con pasos firmes. En este viaje, no olvides que la gratitud es una herramienta práctica que desbloquea la abundancia. Cada vez que agradeces por un pequeño detalle, el aroma del café, el sonido de la lluvia, la sonrisa de un niño, estás afinando tu percepción para reconocer la prosperidad que ya fluye en tu vida. Ese reconocimiento constante crea un bucle virtuoso. Al ver más razones para agradecer, el corazón se expande y el universo responde proporcionando más motivos para sentir gratitud. Es un círculo sin fin que se alimenta de sí mismo, convirtiéndose en una danza perpetua entre el dar y el recibir. Ahora bien, la verdadera transformación no ocurre solo en los momentos de silencio, sino también en la forma en que enfrentas los obstáculos cotidianos. Cuando alguien te interrumpe o una tarea inesperada surge, tienes la opción de reaccionar con frustración o de responder desde un lugar de curiosidad. Esa elección es la llave que abre la puerta a la resiliencia. Si decides observar la situación como una lección, el desafío se vuelve una herramienta de crecimiento y el estrés se evapora como la niebla al amanecer. Al llegar al final de este espacio de reflexión matutina, te invito a que te tomes un instante para sentir la energía que has cultivado hasta ahora. Coloca nuevamente la mano sobre el corazón, inhala profundamente y al exhalar, susurra una pregunta que deje abierta la puerta a la siguiente fase de tu día. ¿Qué nuevo milagro está esperando ser descubierto en este momento? Deja que esa pregunta flote en tu mente como una promesa, permitiendo que la respuesta emerja de forma natural a lo largo del día. ¿Qué crees que podría suceder si mantienes esa intención viva,
permitiendo que cada pequeña señal del universo te guíe hacia lo inesperado. El alba se extiende como un velo de terciopelo que, al deslizarse sobre la cama, deja una huella tibia en la piel, recordándonos que cada día es una página en blanco lista para recibir la tinta de nuestras decisiones conscientes. Cuando la luz se cuela tímida entre las persianas, no es solo el sol quien ilumina el cuarto, es la conciencia que despierta, la mirada interna que se abre a los matices de lo posible. Sentir el latido del corazón bajo la mano, percibir la sutil vibración del aire que entra por la ventana, son recordatorios de que el presente es un lienzo vibrante, un espacio donde la intención se vuelve pincel y el pensamiento color. En ese silencio matutino, la respiración se vuelve música, una melodía sencilla que marca el ritmo de lo que está por venir, y cada inhalación trae consigo la promesa de claridad, mientras la exhalación suelta los nudos que anclan la mente al pasado. Si este mensaje ha resonado en tu interior, te invito a suscribirte para seguir explorando juntos este sendero de transformación y a compartir en los comentarios tus experiencias matutinas. Tu voz es esencial para crear una comunidad donde cada amanecer sea una oportunidad de crecimiento compartido. Al abrir los ojos, el mundo se presenta como una constelación de micromomentos que, al ser observados con curiosidad, revelan un entramado de posibilidades. Un vaso de agua fresca sobre la mesa, el aroma del café que aún burbujea, el crujir delicado del mantel al colocarse la taza. Cada detalle es una señal que invita a la atención plena. En lugar de apresurarse a la lista de tareas, elige detenerte un instante y reconocer el acto de estar vivo, el simple hecho de poder sentir y percibir. Esa pausa no es pérdida de tiempo, es el espacio donde la mente se aclara y la energía se redistribuye, creando una base sólida sobre la que construir cualquier proyecto. La gratitud, entonces, se convierte en el fertilizante invisible que nutre las semillas de nuestras aspiraciones, transformando la rutina en un ritual sagrado de creación. Imagina que la mañana es un jardín recién regado, donde cada intención es una semilla que se hunde en la tierra fértil de la conciencia. Al decir gracias por el aire que entra, por la luz que envuelve, por el silencio que aún persiste, no solo expresas un sentimiento, sino que generas una frecuencia que vibra en cada célula, alineando tu energía con la corriente natural del universo. Esa frecuencia actúa como un imán sutil, atrayendo experiencias que resuenan con la misma vibración. Cuando decides enfocarte en lo que sustenta y eleva, el peso de las responsabilidades se vuelve una capa ligera, como una brisa que apenas roza la piel. No se trata de evadir los deberes, sino de reconocer que el poder interior florece antes de que la agenda se colme y que esa certeza te permite abordar cada tarea con una perspectiva de creación más que de obligación. Cada afirmación que pronuncias en ese instante matutino es una llave que abre puertas interiores. Estoy alineado con la abundancia, mi día está lleno de serenidad, soy capaz de encontrar paz en medio del caos. Estas palabras no son meras repeticiones vacías, se arraigan en el inconsciente y remodelan la percepción de la realidad, generando un marco de referencia que guía decisiones, gestos y diálogos. Al hablarte a ti mismo, con la ternura que reservarías para un ser querido que acaba de despertar, se crea un campo magnético que atrae interacciones suaves y resonantes, haciendo que el entorno actúe como un espejo que refleja tu luz interior. El entorno, a su vez, es un espejo que amplifica la energía que llevas dentro. Rodearte de personas que irradian optimismo y compasión intensifica tu propia luz, mientras que conversaciones cargadas de miedo o duda dispersan esa energía como niebla bajo el sol. No es necesario cortar lazos de forma abrupta, basta con elegir conscientemente dónde depositas tu atención y a quién le das tu energía. Cada encuentro se vuelve una oportunidad para abrir una puerta silenciosa que invita a la alegría, recordándote que la vida ofrece infinitas posibilidades de reconexión con almas afines. En esa danza delicada entre mente y cuerpo, la visualización del día como una hoja en blanco te permite pintar con tonos de calma, creatividad y amor, usando pequeños rituales como el encendido de una vela, el reflejo del sol en un vaso de agua
o el suave toque de una planta cercana como anclas que te mantienen presente y despierto a lo que realmente importa. Al permitir que el flujo de la vida se deslice a través de ti, descubres soluciones que aparecen como destellos en la penumbra, y el miedo a lo desconocido se disuelve, dejando espacio para la curiosidad, esa llama que enciende la innovación. Cada desafío entonces deja de ser una carga y se transforma en una oportunidad para expandir tu horizonte interno, convirtiendo la rutina en una ruta de crecimiento continuo. Mientras el día avanza, mantén la atención en ese susurro interno que dice, estoy a salvo. Permite que esa sensación se convierta en un escudo contra las turbulencias externas, y cuando la mente divague hacia preocupaciones o recuerdos dolorosos, regresa suavemente a la vibración de tu pecho, recordándote que la gratitud sigue siendo la herramienta práctica que desbloquea la abundancia. Cada pequeño detalle, agradecido. El aroma del café, el sonido de la lluvia, una sonrisa inesperada, afina tu percepción, creando un círculo virtuoso donde el corazón se expande y el universo responde con más motivos para sentir gratitud. Una danza perpetua entre el dar y el recibir que alimenta la vida en su forma más plena. En el momento en que te encuentres frente a un obstáculo inesperado, tienes la posibilidad de reaccionar con frustración o de observarlo como una lección. Elegir la curiosidad convierte esa interrupción en una herramienta de crecimiento, evaporando el estrés como la niebla al amanecer. Ahora toma un instante para sentir la energía que has cultivado hasta este punto. Coloca la mano sobre el corazón, inhala profundamente y al exhalar, susurra una pregunta que deje la puerta abierta a la siguiente fase del día. ¿Qué nuevo milagro está esperando ser descubierto en este momento? Permite que esa interrogante flote en tu mente como una promesa, dejando que la respuesta emerja de forma natural a lo largo del día, mientras la intención permanece viva, guiando cada señal del universo hacia lo inesperado. El silencio que se extiende después del primer brote de luz no es ausencia, sino una presencia sutil que se cuela entre los poros del día, como el aroma difuso de la tierra después de la lluvia. En ese margen entre la revelación y la acción, la mente empieza a trazar caminos invisibles, construyendo puentes de intención que conectan lo que hoy somos con lo que deseamos ser. Cada inhalación, cargada del perfume del aire fresco, lleva consigo una diminuta partícula de posibilidades que se anida en los pliegues internos, despertando la curiosidad latente que a menudo permanece adormecida bajo la rutina. Es allí, en ese espacio intersticial, donde la imaginación encuentra terreno fértil para sembrar las primeras semillas de transformación. Si sientes que estas palabras resuenan en tu interior, tómate un momento para suscribirte y comparte en los comentarios lo que descubres al comenzar tu día. Tu experiencia puede ser la chispa que encienda la reflexión de otro buscador. Al abrir la ventana y permitir que la brisa entre en la habitación, el cuerpo percibe una danza de partículas que golpean suavemente la piel, recordándonos que el tiempo fluye en forma de movimiento y que cada gesto, por pequeño que sea, lleva consigo una carga de energía. El sonido del viento rozando las hojas, el crujido de una rama distante, la melodía de un pájaro que se atreve a cantar antes del mediodía. Todo ello compone una sinfonía que invita a la atención plena, a escuchar con los sentidos expandiéndose más allá del ruido habitual. Cuando nos entregamos a esa escucha profunda, descubrimos un lenguaje interno que habla en matices, la vibración de la luz que se refleja en la superficie de un vaso, el destello que se forma al cruzar el sol con el cristal del espejo, la forma en que el calor del cuerpo se disipa lentamente al contacto con la almohada que aún conserva el calor de la noche. Cada uno de esos detalles es un recordatorio de que la realidad se construye en un continuo intercambio entre lo que percibimos y lo que proyectamos. En esta corriente de percepción, la visualización se vuelve una herramienta poderosa. No se trata simplemente de imaginar, sino de crear una representación sensorial completa que involucre vista, oído, tacto y hasta el olfato. Imagina que, mientras el café burbujea, sus vapores dibujan en el aire figuras que se transforman en palabras de aliento, confianza, creatividad, claridad,
Visualiza esas palabras flotando sobre la superficie del líquido, luego arrastrándose lentamente hacia el fondo, donde se funden con tus pensamientos más profundos, reforzando la intención que has decidido sembrar al despertar. Al acompañar esa imagen con la sensación de la taza caliente entre los dedos, la experiencia se vuelve tangible, estableciendo un ancla que mantiene la intención viva durante todo el día. No es coincidencia que la práctica de la gratitud se sitúe en el corazón de estos rituales matutinos. Agradecer es, en esencia, sintonizar con una frecuencia que vibra en armonía con el universo. Es abrir una ventana interna que permite que la energía circundante fluya sin resistencia. Cuando expresas gratitud por la claridad de la mente, por la suavidad de la almohada, por el simple hecho de respirar, estás calibrando tu campo interno para atraer aquello que resuene con esa misma vibración. Esta sintonía no solo eleva tu estado interno, sino que también altera la manera en que el entorno responde a ti. Las personas que cruzan tu camino, los eventos que aparecen en tu agenda, incluso los obstáculos que surgen, se ven teñidos por la luz que has cultivado. No porque el mundo cambie, sino porque tu percepción, afinada por la gratitud, permite reconocer los matices de oportunidad que antes pasaban desapercibidos. A medida que el día avanza, el ritmo natural de la vida ofrece episodios de pausa que pueden pasar inadvertidos si no se les presta atención. Un instante frente al ordenador, una conversación breve en el pasillo, el sonido del tráfico lejano, son minutos que si los abordas con la misma intención deliberada que aplicaste al despertar, pueden convertirse en micro rituales que refuerzan tu energía. Por ejemplo, al cerrar los ojos por un par de respiraciones antes de enviar un correo, tomas un respiro consciente que no solo alinea tu mensaje con tu propósito, sino que también te regala un breve espacio de claridad mental. Ese pequeño gesto crea una cadena de conciencia que se extiende a través de cada acción, transformando la rutina en una serie de momentos sagrados que se retroalimentan mutuamente. La verdadera potencia de este proceso reside en la capacidad de crear un bucle de retroalimentación positiva. Cada vez que notas que una intención se materializa, ya sea al encontrar la solución a un problema inesperado o al percibir una sonrisa como respuesta a tu amabilidad, tu confianza se fortalece. Esa confianza, a su vez, nutre la intención con mayor energía, facilitando la aparición de nuevas coincidencias y sincronicidades. Es como un jardín que, una vez regado con la esencia de la atención plena, comienza a producir frutos en una abundancia que supera cualquier expectativa inicial. Sin embargo, el camino no está exento de sombras. Los momentos de duda, la ansiedad que surge al enfrentar lo desconocido o el ruido de las voces internas que cuestionan la validez de tus decisiones son parte integral de la danza. En vez de resistirlos, los puedes contemplar como nubes que atraviesan el cielo del amanecer. Al observarlos sin juzgarlos, descubres que su paso es temporal y que, al igual que la luz, siempre regresan a brillar después de la tormenta. Cada pensamiento limitante que emerge se convierte en una oportunidad para practicar la compasión contigo mismo, para recordarte que la perfección no es el objetivo, sino el proceso de aprendizaje continuo. Imagina que, al llegar al final de la jornada, te encuentras frente a una ventana que muestra los últimos destellos del sol. En ese momento, la pregunta que surge no es ¿qué hice?, sino ¿qué descubrí sobre mí en este día? Esa interrogante abre una puerta a la reflexión profunda, permitiendo que las experiencias vividas se integren en un relato interno que alimenta la próxima mañana. Al dejar que esa pregunta flote en tu mente, le das espacio para que el universo responda con señales sutiles, un recuerdo que regresa, una idea que se asienta, una sensación de paz que se instala sin esfuerzo. La continuidad de este viaje depende de la disposición a permanecer abierto a lo que está por venir. Cada amanecer trae consigo la promesa de un lienzo en blanco, y la manera en que escogemos respirar, observar y agradecer determina los colores que utilizaremos. Mientras el día sigue su curso, la invitación permanece latente, sigue explorando la riqueza de esos momentos, sigue cultivando la intención como una llama que, aunque pequeña,
puede iluminar vastas extensiones de tu realidad interior. La próxima fase del día aguarda, y con ella la posibilidad de descubrir un nuevo milagro que aún no ha sido nombrado. El sol, aunque ya ha abandonado el horizonte, sigue dejando trazos dorados entre los pliegues de las nubes, como si cada rayo fuera una pincelada que dibuja la memoria de la jornada. En ese instante, la sombra que se alarga sobre la pared de la habitación no es ausencia, sino un recordatorio de la dualidad que sostiene toda experiencia, la luz que ilumina y la sombra que da forma. Cuando el día se vuelve a recostar sobre sí mismo, la mente, que ha navegado entre el bullicio y el silencio, comienza a filtrar los fragmentos que han resonado más profundo, como perlas que el mar arroja a la orilla para que las recojamos y las guardemos en un frasco de intención. Abrir la ventana nuevamente, aunque el aire ya no sea tan fresco, permite que la brisa nocturna entre, cargada de aromas lejanos, de la tierra húmeda y de la lejanía de los árboles. Cada soplo, más tenue que la mañana, acaricia la piel como una caricia de recuerdo, despertando sensaciones que estaban latentes bajo el velo de la rutina. En este escenario, la respiración se vuelve un puente entre el pasado reciente y el futuro que aún no se ha delineado. Inhalar con plena conciencia es como recoger pequeñas luces que se dispersan en la penumbra y al exhalar, devolver al mundo una parte de esa claridad. Es aquí, en la transición entre la actividad diurna y el reposo nocturno, donde los pensamientos se organizan como piezas de un rompecabezas que sin que nos demos cuenta, empieza a revelar una imagen más completa de nosotros mismos. Si sientes que el ritmo de estas palabras está despertando una curiosidad interna, aprovecha este momento para suscribirte al canal y comparte en los comentarios lo que estás descubriendo al final del día. Tu perspectiva puede ser la chispa que encienda la reflexión de otro buscador que está transitando una senda similar. La luz tenue del crepúsculo convierte cada objeto cotidiano en una sombra bajo la mirada de una nueva luz. Un vaso medio lleno parece contener más que agua. Guarda destellos que reflejan los últimos rayos del sol como pequeñas estrellas que se rehúsen a perder su brillo. El sonido distante de un coche que pasa, el crujido de una rama que cede bajo el peso del viento, el suave zumbido de una lámpara incandescente que se resiste a apagarse. Todo forma una sinfonía que invita a afinar la escucha interior. Al prestar atención a estos matices, la percepción se afina, y lo que antes era un simple ruido de fondo se transforma en información valiosa que nos habla del ritmo del entorno y a la vez del pulso interno que late bajo la piel. Imagina que, mientras preparas una taza de té antes de acostarte, el vapor se eleva en espirales que dibujan en el aire palabras invisibles: tranquilidad, renovación, descanso. Visualiza esas letras flotando sobre la superficie silente del líquido, juntándose en una constelación que ilumina la penumbra de la habitación. Cuando colocas la taza entre tus manos, el calor se expande, infiltrándose lentamente en los dedos, creando una especie de ancla térmica que mantiene viva la intención de cerrar el día con serenidad. Esa imagen sensorial, acompañada del aroma terroso del té, se vuelve una escena que el cerebro conserva como un refugio al que acudir cuando la mente comienza a divagar entre los recuerdos y las inquietudes nocturnas. A la hora de agradecer, la práctica no necesita ser un acto grandioso. Basta con reconocer con humildad la simple presencia de la silla donde te sientas, el suave susurro del viento, el latido constante de tu corazón que te recuerda que todavía estás aquí. Cada agradecimiento es una sintonía que alinea tu energía con una frecuencia de apertura, permitiendo que la corriente del universo fluya con mayor soltura a través de ti. Cuando la gratitud se convierte en hábito, ya no percibes los obstáculos como muros infranqueables, sino como piedras que pueden ser giradas para reflejar la luz y revelar caminos ocultos. Los encuentros con otras personas, los retos que surgen inesperadamente y los pequeños momentos de desconcierto adquieren una nueva tonalidad, como si cada pieza se reconfigurara para encajar en el mosaico de tu experiencia diaria. En el transcurso de la noche, el cuerpo y la mente buscan un ritmo de reposo que no sea meramente la suspensión de la actividad,
sino una danza sutil entre la relajación y la alerta consciente. Un instante antes de cerrar los ojos, toma una pausa, inhalando profundamente y sintiendo cómo el aire fresco del ocaso llena tus pulmones. Luego exhala lentamente, liberando cualquier tensión atrapada en los hombros, en la mandíbula, en la garganta. Esa pausa breve, aunque parezca insignificante, crea un bucle de retroalimentación que refuerza la capacidad de tu cerebro para entrar en estados de ondas alfa, esos que favorecen la creatividad y la introspección sin la interferencia del ruido mental habitual. A medida que la noche avanza, pequeñas interrupciones pueden aparecer: el sonido de la nevera que se enciende, el destello de una notificación en el teléfono, el crujido de la madera al expandirse con el frío. En lugar de ver estas señales como distracciones, puedes considerarlas como recordatorios de que la atención plena no se restringe a los momentos de total quietud, sino que se extiende a cada fragmento de la realidad que atraviesa tu conciencia. Al observar cada microevento con curiosidad, sin juicios, fortaleces la capacidad de mantener la mente anclada en el presente, incluso cuando el entorno intenta arrastrarte hacia el autopiloto. La verdadera potencia de este proceso reside en la capacidad de crear una red de significado que conecte los distintos hilos de tu día, desde el primer rayo de luz hasta la última sombra que se desvanece. Cada intención sembrada en la mañana, cada visualización acompañada de sensaciones corporales, cada gesto de gratitud y cada pausa consciente se convierten en nodos que, al enlazarse, forman una constelación interna que guía tus decisiones futuras. Esa constelación no está estática, se renueva constantemente, alimentada por la energía que le otorgas a cada pequeño acto de presencia. Sin embargo, la noche también trae consigo la inevitable aparición de dudas, esas sombras que se deslizan sobre el pensamiento como nubes cargadas de lluvia. La ansiedad que surge al enfrentarse a lo desconocido, el murmullo de voces internas que cuestionan la valía de tus elecciones, pueden ser vistos como oportunidades de práctica compasiva. Observa esas emociones como si fueran nubes que cruzan el cielo de la madrugada. Notarás que su forma y densidad cambian, que eventualmente se disipan, dejando paso a la claridad del firmamento estrellado. Cada pensamiento limitante que emerge se transforma, entonces, en una puerta que abre paso a la autocompasión, recordándote que el objetivo no es la perfección, sino el crecimiento constante que nace del proceso de observar y aceptar. Imagina ahora que, al cabo de la madrugada, el silencio se hace más palpable, como una manta que cubre todo lo que quedó sin decir. En ese momento, la pregunta que surge no es ¿qué logré?, sino qué descubrí sobre mí mismo en este ciclo de luz y sombra. Esa reflexión se vuelve una semilla que, al ser regada por la curiosidad, germina en un nuevo deseo de explorar, de experimentar y de seguir afinando la sintonía interna. Deja que esa pregunta flote, que cruce la frontera entre la vigilia y el sueño, y observa cómo el universo responde con destellos de recuerdo, ideas que se asientan como mosaicos en la mente y una sensación de paz que se instala sin esfuerzo. Al dejar que la madrugada continúe su marcha, mantente abierto a la promesa que cada amanecer trae consigo un lienzo en blanco listo para ser pintado con los colores de la atención, la intención y la gratitud. La manera en que eliges respirar, observar y agradecer en cada momento determina la paleta de tonalidades que darás a tu día. Mientras el ciclo de la vida sigue su curso, la invitación sigue latente, incitándote a explorar la riqueza de esos instantes, a cultivar la intención como una llama que, aunque diminuta, puede iluminar vastas extensiones de tu realidad interior. Si alguna de estas ideas ha resonado en ti, no olvides compartir en los comentarios tus propias experiencias. Tu historia puede ser la chispa que encienda la reflexión de otro buscador que se encuentre en la misma travesía. Cada paso que das, cada respiración consciente, cada gesto de agradecimiento, se entrelaza con la próxima fase del día que se avecina, y con ella llega la posibilidad de descubrir un nuevo milagro que aún no ha sido nombrado. La noche aún se extiende, y con ella la promesa de un nuevo amanecer que aguarda,
listo para ser percibido con la mirada amplia de quien reconoce que la verdadera magia reside en la atención plena al detalle, en la conexión entre la intención y la acción, y en la capacidad de transformar la rutina en una secuencia de momentos sagrados que nutren el jardín de nuestra vida. Las sombras que se extienden sobre el suelo no son meros vacíos, son contornos que definen la materia del tiempo, como los trazos que un artista deja en la tela antes de revelar la obra completa. Cada crujido del piso, cada susurro de la madera, al ceder bajo el peso de la noche, se vuelve una nota en la partitura invisibles que la quietud escribe sobre tu conciencia. Cuando el silencio se vuelve denso, como una niebla que se cuela entre los pensamientos, se abre una puerta interior que invita a observar lo que usualmente se oculta tras el bullicio del día. La respiración, ahora más lenta, se transforma en una ola que llega a la orilla del ser, arrastrando consigo espuma de recuerdos que brillan momentáneamente antes de desvanecerse en el mar interno. En ese ritmo, la mente empieza a dibujar mapas de los momentos vividos, como cartógrafos que trazan ríos de experiencias y montañas de sensaciones. Y cada línea se ilumina con la tenue luz de la introspección. Si sientes que estas palabras encienden una chispa de curiosidad, aprovecha el instante para suscribirte y comparte en los comentarios lo que descubres al final del día. Tu perspectiva puede ser el punto de partida de otra reflexión profunda. Al abrir la ventana del interior, el aire nocturno trae consigo el perfume lejano de la tierra recién regada, mezclado con el susurro de las hojas que se balancean al compás de una brisa que parece querer contar historias ancestrales. Esa corriente ligera roza la piel como una caricia de recuerdos que habitan en los pliegues de la memoria, despertando sensaciones que habían quedado dormidas bajo capas de rutina. Cada inhalación se vuelve un viaje hacia el centro de uno mismo, una expedición a los rincones donde el deseo y el temor coexisten. Y cada exhalación libera una pequeña luz que se disuelve en la penumbra, como luciérnagas que se desprenden de una lámpara para unirse al vasto cielo de la madrugada. En este espacio, los pensamientos no son más que piezas que al alinearse forman una imagen emergente de lo que somos, una visión que se vuelve más clara a medida que los contornos de la noche se afinan con la profundidad de nuestra atención. Los sonidos distantes, el zumbido lejano de una calle que ya duerme, el murmullo de un coche que pasa en la distancia, se convierten en ecos del mundo exterior que, sin romper la quietud, recuerdan la interconexión de todos los momentos. A medida que la noche avanza, el cuerpo busca un equilibrio entre la relajación completa y la alerta serena, como un equilibrista que camina sobre la cuerda de la conciencia sin perder el sentido del movimiento. Un pequeño gesto, como presionar suavemente los dedos contra la frente o girar lentamente la muñeca, puede desencadenar una cadena de impulsos que invitan a la mente a sumergirse en ondas alfa, esas frecuencias que abren puertas a la creatividad y a la comprensión sin el ruido de la lógica cotidiana. Cuando surge una interrupción, un destello fugaz de una notificación, el leve temblor de la nevera al arrancar, en lugar de rechazarla, se la puede observar como una señal de que la atención plena no está confinada a los momentos de total silencio, sino que se extiende a cada fragmento del flujo presente. Cada microevento, al ser recibido con curiosidad y sin juicio, se vuelve un espejo que refleja la capacidad de permanecer en el ahora mientras el entorno intenta arrastrarte hacia la automatización. La verdadera esencia de este proceso reside en la trama de significado que se va tejiendo a lo largo del día, un entramado que une los hilos de la mañana dorada con la penumbra nocturna. Cada intención plantada al alba, cada visualización acompañada de sensación corporal, cada gesto de gratitud se transforma en un nodo que, al conectarse con los demás, genera una constelación interna que guía decisiones futuras. Esa constelación no es estática, se renueva con cada acto de presencia, alimentándose de la energía que le otorgas a los pequeños momentos de conciencia. Cuando la duda se asoma, como nubes cargadas que atraviesan el horizonte de la madrugada, se vuelve una oportunidad para practicar la compasión consigo mismo. Observar esas emociones como nubes que cambian de forma y densidad permite que, tras su paso,
el cielo mental se despeje y revele la claridad de un firmamento estrellado. Cada pensamiento limitante que emerge se convierte en una puerta que invita a la autocompasión, recordando que el objetivo no es la perfección, sino el crecimiento que emana del acto de observar y aceptar. Imagina que, en el silencio profundo de la madrugada, la pregunta que surge no es qué logré, sino qué descubrí sobre mi esencia en este ciclo de luz y sombra. Esa interrogante, como una semilla regada por la curiosidad, germina en el deseo de seguir explorando, de afinar la sintonía interna y de abrir nuevas rutas de experiencia. Mientras el velo de la noche se vuelve más denso, la promesa del amanecer aún palpita en el horizonte, como un lienzo en blanco esperando ser pintado con los colores de la intención, la atención y la gratitud. La forma en que eliges respirar, observar y agradecer en cada instante determina la paleta que darás a tu día siguiente, y con ella la posibilidad de descubrir milagros aún sin nombrar. Cada paso consciente, cada inhalación plena, cada gesto de agradecimiento se entrelaza con la fase que se avecina, creando la oportunidad de percibir un nuevo milagro que aún no ha sido descubierto. La noche continúa extendiéndose, llevándonos a la frontera entre la vigilia y el sueño, donde la verdadera magia reside en la atención plena al detalle, en la conexión entre intención y acción y en la capacidad de transformar la rutina en una secuencia de momentos sagrados que nutren el jardín interior. En ese punto, la voz interior susurra otra invitación. ¿Qué descubrimientos aguardarán cuando el primer rayo vuelva a abrir la ventana del día? La respuesta parece estar esperando, susurrada entre el murmullo de las hojas y el latido tranquilo del corazón. La noche ha dejado de ser solo un telón de fondo y se ha convertido en una entidad viva que pulsa bajo la piel, una corriente sutil que arrastra cada fibra del ser hacia un punto de convergencia donde el tiempo parece desdoblarse en mil reflejos. En el instante en que la luz de la luna se cuela a través de la ventana entreabierta, los contornos del cuarto se vuelven más que sombras, se transforman en trazos de un mapa invisible que la conciencia está aprendiendo a leer sin palabras. Cada crujido del suelo, cada susurro de la madera que cede bajo el peso del silencio, se vuelve la nota más aguda de una sinfonía que solo el oído interno puede percibir. Es como si el propio espacio estuviera hablando, no con voces, sino con vibraciones que resonan en el núcleo del pensamiento, despertando una cadena de imágenes que emergen sin permiso, tan pronto como la respiración se vuelve un océano que llega y retrocede en la orilla del ser. En esa marea interior, la inhalación no es simplemente oxígeno, es una corriente que arrastra recuerdos que habían quedado atrapados bajo capas de rutina, como conchas marinas escondidas bajo la arena. Cada exhalación, a su vez, suelta una luz tenue que se disuelve en la penumbra, como luciérnagas que abandonan la lámpara para fundirse con la inmensidad del cielo nocturno. El cuerpo se vuelve a la vez un barco y una brújula, navegando entre la relajación profunda y la alerta serena, sin que la mente pierda la noción de la dirección. Los pensamientos, antes dispersos como hojas al viento, comienzan a alinearse como piezas de un rompecabezas que al unirse revelan una imagen emergente de lo que somos, una visión que se vuelve más clara a medida que la noche afina su foco. Una ráfaga ligera se cuela por la rendija, llevando consigo el perfume húmedo de la tierra recién regada, mezclado con el susurro de las hojas que se agitan al compás de una brisa que parece contar historias ancestrales. Esa corriente acaricia la piel como una caricia de recuerdos que habitan en los pliegues de la memoria, despertando sensaciones que habían quedado dormidas bajo la capa de la cotidianidad. Es en ese momento cuando el deseo y el temor aparecen como dos sombras que se entrelazan, bailando una danza que no conoce de juicios, solo de la plena aceptación de su coexistencia. Cada latido del corazón se vuelve una señal sonora que marca el ritmo de una conversación interna, una charla silenciosa entre la curiosidad y la cautela. Si sientes que estas palabras encienden una chispa de curiosidad, suscríbete al canal y comparte en los comentarios lo que descubres al final del día. Tu perspectiva puede ser el punto de partida de otra reflexión profunda. Los sonidos distantes del mundo exterior, el murmuro lejano de una calle que ya duerme,
el rumor tenue de un coche que pasa en la distancia, se convierten en ecos que atraviesan la burbuja de la quietud sin romperla, recordándonos que la interconexión de todos los momentos es un tejido constante que se renueva con cada inhalación. Cada microevento que surge, incluso el leve temblor de un electrodoméstico que se enciende al azar, se convierte en un espejo que refleja la capacidad de permanecer en el ahora mientras el entorno intenta arrastrarnos hacia la automatización. En lugar de rechazar esa interrupción, la observamos con curiosidad, permitiendo que cada fragmento del flujo presente se convierta en una pista que nos guía a estados más profundos de conciencia. Este proceso se asemeja a una cadena de impulsos que se vigila a sí misma, como si presionar suavemente los dedos contra la frente o girar lentamente la muñeca fuera un gesto ritual que abre puertas a ondas alfa, esas frecuencias que hacen posible la aparición de ideas sin la interferencia del ruido lógico cotidiano. La mente, entonces, se sumerge en aguas donde la creatividad fluye como un río subterráneo, trazando cauces que ninguno de los mapas tradicionales habría previsto. Cada pensamiento limitante que emerge se convierte en una puerta que invita a la autocompasión, recordándonos que el objetivo no es la perfección, sino el crecimiento que emana del acto de observar y aceptar. Imagina que, en la profundidad del silencio, la pregunta que surge no es qué logré, sino qué descubrí sobre mi esencia en este ciclo de luz y sombra. Esa interrogante actúa como una semilla regada por la curiosidad, germinando en el deseo de seguir explorando, de afinar la sintonía interna y de abrir nuevas rutas de experiencia. Cada intención lanzada al alba, cada visualización acompañada de sensación corporal, cada gesto de gratitud, se transforma en un nodo que, al entrelazarse con los demás, genera una constelación interna que guía decisiones futuras. Esa constelación no es estática, se renueva con cada acto de presencia, alimentándose de la energía que le otorgamos a los pequeños momentos de conciencia. A medida que la noche avanza, el cuerpo busca el delicado equilibrio entre la relajación completa y la alerta serena, como un equilibrista que camina sobre la cuerda de la conciencia sin perder el sentido del movimiento. Cada gesto, cada leve movimiento, desencadena una cadena de impulsos que lleva la mente a un estado de ondas alfa, esas frecuencias que permiten la apertura de puertas hacia la creatividad y la comprensión más profunda. Cuando surge una interrupción, un destello fugaz de luz, el leve temblor de la nevera, en lugar de rechazarla, se la observa como una señal de que la atención plena no está confinada a los momentos de total silencio, sino que se extiende a cada fragmento del flujo presente. Cada microevento, al ser recibido con curiosidad y sin juicio, se vuelve un espejo que refleja la capacidad de permanecer en el ahora mientras el entorno intenta arrastrarte hacia la automatización. La verdadera esencia de este proceso reside en la trama de significado que se va tejiendo a lo largo del día, un entramado que une los hilos de la mañana dorada con la penumbra nocturna. Cada intención plantada al alba, cada visualización acompañada de sensación corporal, cada gesto de gratitud se transforma en un nodo que, al conectarse con los demás, genera una constelación interna que guía decisiones futuras. Esa constelación no es estática, se renueva con cada acto de presencia, alimentándose de la energía que le otorgas a los pequeños momentos de conciencia. Cuando la duda se asoma, como nubes cargadas que atraviesan el horizonte de la madrugada, se vuelve una oportunidad para practicar la compasión consigo mismo. Observar esas emociones como nubes que cambian de forma y densidad permite que, tras su paso, el cielo mental se despeje y revele la claridad de un firmamento estrellado. Cada pensamiento limitante que emerge se convierte en una puerta que invita a la autocompasión, recordando que el objetivo no es la perfección, sino el crecimiento que emana del acto de observar y aceptar. Por tanto, la noche, con su densa penumbra, se vuelve un lienzo en blanco, donde cada trazo de intención, cada respiración plena y cada gesto de gratitud actúan como pinceladas que, sin darse cuenta, están pintando la escena de lo que será el día siguiente.
La paleta de colores que eliges en ese momento, los tonos de serenidad, curiosidad y agradecimiento determinarán los matices del amanecer que se aproxima y con ella la posibilidad de descubrir milagros aún sin nombrar. Cada paso consciente, cada inhalación plena, cada gesto de agradecimiento se entrelaza con la fase que se avecina, creando la oportunidad de percibir un nuevo milagro que aún no ha sido descubierto. En la frontera entre la vigilia y el sueño, la verdadera magia se encuentra en la atención plena al detalle, en la conexión entre intención y acción y en la capacidad de transformar la rutina en una secuencia de momentos sagrados que nutren el jardín interior. Allí, la voz interior susurra otra invitación. ¿Qué descubrimientos aguardarán cuando el primer rayo vuelva a abrir la ventana del día? La respuesta parece estar esperando, susurrada entre el murmullo de las hojas y el latido tranquilo del corazón. Mientras el velo de la noche se vuelve más denso, la promesa del amanecer aún palpita en el horizonte, como un lienzo esperando ser pintado con los colores de la intención, la atención y la gratitud. La forma en que eliges respirar, observar y agradecer en cada instante determina la paleta que darás a tu día siguiente, y con ella la posibilidad de descubrir milagros, aún sin nombrar. Cada paso consciente, cada inhalación plena, cada gesto de agradecimiento se entrelaza con la fase que se avecina, creando la oportunidad de percibir un nuevo milagro que aún no ha sido descubierto. El silencio profundiza, la respiración se vuelve un mantra que vibra con la materia del tiempo, y la mente, como un cartógrafo incansable, sigue trazando ríos de experiencia y montañas de sensación, delineando con luz tenue la esencia que se revela cuando la atención plena se mantiene firme, aun cuando las sombras intentan desvanecer el contorno. Continúa